días, amados hermanos. Y quiero pedirle por favor que busque su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 5. Libro de Isaías, capítulo 5. Quiero ministrar hoy bajo esta pregunta. La pregunta es: ¿estás produciendo uvas o uvas silvestres? Creo que hoy Dios desea que cada uno de nosotros contestemos esta pregunta importante. ¿Qué es lo que estamos produciendo para Dios? ¿Uvas o uvas silvestres? Leemos de Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4, y lee así la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esto es una parábola al cual Dios levantó al profeta Isaías para compartir con el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y la Biblia habla, hermano, en este pasaje bíblico, cómo Dios tomó de su tiempo para levantar, preparar, desarrollar, proveer todo lo necesario para que esta viña, que era Israel, pudiera producir uvas, pero lamentablemente al fin terminó produciendo uvas silvestres y no uvas. Y yo quiero compartir con ustedes tres cosas importantes en este día. Y estamos partiendo de Isaías 5, pero ahorita vamos a ir a Juan capítulo 15 para ver el paralelo que Dios hace con Israel, con su iglesia, que Él ganó con su sangre. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que Dios te ha cuidado para que produzca fruto. No existe ni una sola persona que no haya sido redimido con la sangre de Jesucristo, que no ha sido escogido para producir fruto. Dios nos ha cuidado para que cada uno de nosotros produzcamos fruto. Observa lo que la palabra dice, y aquí está hablando específicamente de Israel, que viene una aplicación luego para nuestra vida también. Lo primero que usted se da cuenta es que la Biblia declara que Dios había amado a su viña y la había colocado en una ladera fértil. En otras palabras, el terreno, el lugar, Dios trasladó a Israel desde Egipto de la esclavitud, lo sacó de aquel lugar árido y seco de mortandad, de esclavitud, y lo trasplantó a la tierra de Canaán. En otras palabras, la tierra prometida. Y lo puso en una tierra fértil. Después dice, les había cercado. En otras palabras, puso alrededor de ellos una cerca para evitar que los animales llegaran a romper o a dañar el fruto de la vid. Después añade la palabra, dice, y había despedregado, o sea, en otras palabras, había sacado todo lo que impedía que aquella viña produjera el fruto abundante para el cual fue creada. Y después dice, y había construido en medio de ella una torre. En otras palabras, no solamente le puso una muralla para protegerlo, sino que también puso una torre donde había un vigilante que era Dios mismo, velando, porque Satanás siempre busca matar, robar y destruir. Pero Dios estaba atento y presto y listo con su ojo espiritual para poder ver si alguien trataba de entrar y cruzar la muralla de protección que Dios había puesto, y Él se iba a encargar de lidiar con ello. Dios lo hizo en muchas ocasiones, envió sus ángeles. Cuando Israel fue a la batalla, Dios le daba victoria y sus ángeles peleaban por Israel. Dios mismo se encargó de darle victoria. Ahora hay una palabra ahí que me llama la atención, dice, y había un plantado de vides escogida. En otras palabras, lo que Dios sembró, lo que Dios escogió no era cualquier cosa. It was the best of the best. Era lo mejor. Eran escogidos. Y déjame decirte, tú eres algo escogido por Dios. Dios te escogió a ti. Tú no eres cualquier cosa. Tú estás creado a la imagen de Dios mismo. Aleluya. Y por lo tanto eres algo especial. Y Dios escogió a Israel como te escogió a ti.
una vid escogida, dice, y había edificado en medio de ella una torre, y también había hecho en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar no es otra cosa que el lugar donde se procesan las uvas para poder producir el mosto, para poder producir luego el vino, para poder recibir el beneficio. Entonces, imagínate la fe tan grande de Dios, que no solamente la plantó en lugar fértil, no solamente puso una muralla, puso una torre, sino que también creó un lugar esperando recibir uvas. Sin embargo, la palabra declara en el versículo 4 de Isaías 5, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Yo no sé si tú entiendes lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Yo he hecho todo lo posible, todas las condiciones son óptimas, perfectas, listas, nada podrá impedir que produzca fruto. Entonces, ¿cómo es posible que haciendo todo lo que yo puedo hacer, dice Dios, para que produzca fruto, en vez de producir uvas dulces, uvas que producen mucho mosto, estás produciendo uvas silvestres? Las uvas silvestres son las uvas que nacen en el monte, que nadie las cuida, que nadie toma el tiempo para quitar las piedras, que nadie toma el tiempo para ponerle un cerco. Y esas uvas son uvas amargas, son uvas que producen poco mosto. Entonces, ¿te imaginas la frustración de Dios cuando ve todo el trabajo que ha hecho, esperando recibir algo diferente, unas uvas, y lo que encuentra son uvas silvestres? Las uvas silvestres son uvas que no satisfacen a Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de uvas tú estás produciendo? ¿Uvas o uvas silvestres? Ahora, quiero que tú entiendas, por eso es que Dios tuvo que lidiar con Israel. A veces nos preguntamos, Señor, ¿pero qué pasó con Israel? Dios seguirá tratando con Israel. Pero déjame decirte, Dios dijo, Israel, porque tú no hiciste y produciste uvas, porque te desconectaste de la vid y produciste uvas silvestres, vendrá juicio sobre ti. Y la palabra dice que Dios dispersó a Israel por todas las naciones. Entonces Dios comenzó a buscar un pueblo que produjera las uvas que Él desea. Y ese eres tú y ese soy yo. De hecho, vamos a movernos ahora al Nuevo Testamento, Mateo 21. Versículo 33 en adelante, voy a leer el versículo 43 solamente. Jesús habla de la misma parábola que está en Isaías 5. Y Jesús concluye esto y dice en Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, refiriéndose a los israelitas, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Te das cuenta? Dios te ha escogido para que produzca frutos. De hecho, la Biblia dice, Pablo dice, nosotros somos como el olivo injertado en Israel. Y a través de nosotros, en el tiempo de la gracia, Dios nos ha escogido como la vid, como aquellos pámpanos que están conectados a la vid, para que podamos producir fruto, uvas y no uvas silvestres. De hecho, ¿sabe usted que la noche antes, cuando Jesús va a ser entregado, Jesús ya había pasado cerca de 3 años y medio con sus discípulos? Y ahora Jesús sale del lugar donde está y lleva a los discípulos a un viñedo. Y ahí en el viñedo Jesús comienza a hablar con ellos y comienza a decir unas palabras sumamente importantes. Jesús en capítulo 15 de Juan, y ahí vamos a quedarnos ahora, Juan capítulo 15, Jesús los lleva a ellos a este viñedo que está sobrecargado de uvas, no uvas silvestres, uvas. Y Jesús se acerca a ellos y toma el fruto de la vid, y toma una de estas viñas, este viñedo, pone su mano sobre las uvas, y Jesús dice, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. En otras palabras, Jesús dice, lo que Isaías dijo en el capítulo 5 era una parábola, pero realmente Isaías estaba hablando de mí. Isaías estaba señalando a algo que pronto estaba por venir. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y Jesús ahora comienza a hablar y comienza a decir que Él es la vid verdadera y que tú y yo somos pámpanos elegidos para producir frutos. Observa lo que dice el versículo 16 de Juan 15.
Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo me reía cuando decían que Dios no me escogió para las misiones. Dios sí te escogió para las misiones. ¿Tú escuchas lo que dice la palabra? Hemos aprendido en esta iglesia que todos somos misioneros. Todos somos llamados a ser misioneros en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado de cada cristiano que ha sido salvado, de cada persona donde la palabra dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús te eligió a ti. ¿Para qué? Te ha puesto para que vayáis a Pobre Colombia, a diferentes partes del mundo. Os elegí a vosotros, yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Escúchame claro, tú nunca has visto una mata de la vid comiendo su propio fruto, ¿verdad que no? El fruto es para bendecir a alguien. El fruto está enfocado no en lo que tú recibes, sino en lo que tú das. Lamentablemente hay muchos cristianos que son pámpanos conectados a la vid, que vienen a la iglesia a ser alimentados y están constantemente sacando de la vid nutrientes, pero nunca producen fruto. God is about to deal with people like that. Dios está presto para lidiar con gente como esa, porque el propósito primordial de Dios es que todos produzcamos fruto. De hecho, si tú miras el versículo 8 de ese mismo capítulo 15 de Juan, te das cuenta que Jesús dijo que un pámpano es elegido no solamente para producir fruto, sino para producir mucho fruto. Observa lo que dice el versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, un distintivo de un discípulo de Jesús es aquel que produce mucho fruto. No solamente fruto, dice la palabra mucho fruto. De hecho, la única manera en la cual Dios es glorificado es cuando producimos mucho fruto. Cuando produces poco fruto, Dios no recibe gloria. ¿Sabe, hermano? Lo más hermoso para el agricultor que siembra un viñedo es llegar a la viña y llegar a la planta y recibir fruto abundante. Él dice, oh, gracias, porque ahora veo el esfuerzo de mi trabajo. Déjame decirte, le costó mucho a Dios. Siendo Dios se hizo hombre. Le costó su vida, le costó dejar el reino y venir a la tierra. Le costó, aleluya, derramar toda su sangre sobre una cruz. ¿Qué más puedo hacer? Dice Jesús, para que produzcan uvas en vez de uvas silvestres. God has done everything He can do to assure you that you can produce fruit, abundant fruit. Dios ha hecho todo lo posible para asegurarse que tú y yo podamos producir mucho fruto. Ahora, no conteste, pero reflexiona. Esta pregunta en su pantalla: ¿cuál es la clase de pámpano que tú eres? De hecho, usted lee el capítulo 15 y se da cuenta que hay 4 tipos de pámpanos en la vid. Número 1, el pámpano que no lleva fruto. Número 2, el pámpano que lleva fruto. Número 3, el pámpano que lleva más fruto. Y último, el pámpano que lleva ¿qué? Mucho fruto. Ahora, dijimos ahorita que lo que trae gloria al Padre es ¿qué? Que produzcamos mucho fruto. Y no es que Dios nos cancela porque producimos poco fruto. No. Dios produce, Dios trabaja en nosotros. Le voy a mostrar la manera en la cual Dios trabaja para garantizar que la viña produce mucho fruto. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que no existe un fenómeno exclusivo de pastores o líderes o ciertos cristianos que son los que producen mucho fruto. Y a veces voy a hablar, de hecho, si Dios me permite, la semana que viene sobre la parábola del terreno. Y cómo hay unos que producen al 30, al 60 y al 90. Pero si Dios te llamó para producir al 30, ¿sabes qué? Eso es mucho fruto. Si Dios te llamó para producir al 60, eso es mucho fruto. Pero hay otros que Dios los llamó para producir al 100. Y eso es mucho fruto. Y cuando das al 30, al 20, Dios te llama al 30, no es mucho.
porque estás corto de lo que Dios te creó. Ahora el domingo hablaremos un poco más sobre eso. Ahora mi enfoque hoy es que Dios llamó a cada uno de nosotros para que produzcamos mucho fruto. Nuestra meta como cristianos es producir mucho fruto. Ahora, cuando no producimos mucho fruto, no crea que Dios va a dejar que su viña se pierda. Cuando tú y yo no estamos llegando al máximo de nuestro potencial por el cual Dios nos ha creado, Dios no va a estar simplemente con sus brazos cruzados ignorando tus acciones. Por el contrario, Dios ha invertido todo lo necesario y como Él ha dado todo, Él se va a asegurar que todo suceda en tu vida para que llegues al punto en tu vida espiritual donde produzcas mucho fruto. He is not going to give up once you produce fruit. He will take you through the process to make you an extremely fruitful Christian. Dios no se va a rendir y no se va a dar por vencido hasta que Él te lleve en un proceso y te haga llegar a ser un cristiano que produce mucho fruto. Así que este es el segundo punto. El primer punto, dijimos nosotros, es que Dios te ha cuidado para que produzca fruto. Ha hecho todo lo posible. Punto número 2. Dios tiene un proceso para llevarnos a producir más fruto. Observa versículos 1 y 2 de Juan 15. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. En otras palabras, Jesús es la vid, pero Jehová Dios, el Padre, Él es el labrador. Y el labrador viene a trabajar en su finquita. El labrador viene a su granja. El labrador está pendiente para ver qué es lo que está produciendo la vid por la cual Él lo dio todo. Y la palabra enseña de manera clara que Dios interviene con un proceso que no es el proceso más cómodo, no es el proceso que a lo mejor Dios quiere usar contigo, pero como tú no estás produciendo fruto, mucho fruto, entonces Dios tiene que intervenir como labrador para hacer ciertas cositas en tu vida, moverte el tiesto de tu viña, para que entonces comience a producir más fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, lo podará para que lleve ¿qué? Más fruto. Ahorita te voy a hablar de algo muy importante, porque recuerda, dijimos que la meta no es más fruto, es que mucho fruto. Así que ahorita vamos, ¿cómo llegamos ahí? Pero vamos a ver cómo es que Dios es paciente con nosotros y trabaja de una manera personal, como labrador, para asegurarse que estamos moviendo de fruto a más fruto. Él dice que todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Sabe qué es lo que ocurre, hermano? Es que en ocasiones los pámpanos tienen por naturaleza producir muchas hojas. Pero las hojas impiden que el sol llegue a las áreas donde crece el fruto. Entonces tiene que venir el labrador con sus pinzas espirituales para poder, con sus tijeras, para poder cortar la hojarasca que impide que el sol llegue al fruto y sea un fruto dulce. Ahora, ese proceso no es un proceso fácil. A menudo Dios tiene que trabajar, hermano, porque el deseo de Dios no es cortar el pámpano, es podar el pámpano, porque no quiere perder nada de los frutos. Y déjame decirte, si tú has sido injertado en la vid verdadera a través de tu fe y tu confesión en Cristo, Jesús se va a asegurar a través del Padre de que Él limpia tu pámpano para que puedas producir más fruto en tu vida. He's not going to cut you off. Él no te va a cortar y te va a lanzar fuera, porque ya tú estás injertado a la vid. Pero sí se va a asegurar que comienza un proceso de podar tu pámpano para quitar toda hoja que evita que el fruto y el sol llegue para que el fruto sea abundante. No se pueden tener las dos cosas: o tenemos muchas hojas o tenemos mucho fruto. A menudo ocurre que hay mucho bullicio, hay mucha actividad. A veces las muchas hojas representan las muchas actividades, los muchos programas, pero cuando tú vienes a ver el resultado final, no hay fruto ninguno, porque estaba lleno de hojas y todo el mundo estaba mirando las hojas, impresionado con las hojas, y de momento llegó el Padre, el labrador, y comenzó a cortar las hojas y nos dimos cuenta que no había fruto.
Pero es que Dios viene a trabajar no para cortar el pámpano, sino para podarlo. Las muchas hojas pueden representar también las muchas ocupaciones que nos impiden producir fruto. Yo le he dicho en muchas ocasiones, iglesia, que Dios no está tan interesado en que tú estés ocupado. Él está más interesado en que tú estés a sus pies. De hecho, si estás ocupado y no estás a tus pies, lamentablemente no vas a dar el fruto para el cual Dios te creó. De hecho, cuando tú te detienes para sentarte a los pies del maestro, entonces tú recibes todos los jugos espirituales, todos los nutrientes espirituales de la vid, para que el pámpano tuyo pueda producir fruto abundante. Y cuando eso no ocurre, entonces Dios tiene que intervenir para que eliminar todo aquello y podarnos. Y déjame decirte, hermano, esto es bien difícil porque Dios no desea podar, pero no tiene opción. Si no hay mucho fruto, como Él está comprometido, ha hecho todo lo posible, va a intervenir para podar. ¿Y cómo es que Dios poda? Trae circunstancias que a veces no son muy buenas y trata con nosotros de manera personal. Y a veces, ¿verdad? Dios en su misericordia, que usted no lo crea, Dios permite que a veces perdamos los trabajos. ¿Cómo es posible, pastor, si es que Dios dice que Dios va a suplir toda mi riqueza conforme a toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria? Por supuesto. Pero ¿de qué le vale al hombre que granjeara el mundo completo y al fin perdiera su alma? Entonces, si Dios tiene que quitarte tu trabajo para que tú no pierdas tu alma, para que tú produzcas fruto, Dios, por amor a tu vida, por amor a tu familia, por amor a tu alma, por amor a tu eternidad, Dios lo va a hacer. Aleluya. Ahora, la meta de Dios sobre todas las cosas es llevarnos al punto de limpiarnos para que lleve más fruto. Y déjame decirte cuál es el problema. El problema es que a veces estamos corriendo del norte al sur, del este al oeste, haciendo. Y tenemos muchas hojas. Tú no puedes limpiarte si no te metes debajo de la lluvia. You have to take time to go to the shower. Tienes que tomar tiempo para llegar a la ducha y dejar que la lluvia del Espíritu caiga sobre ti, saque todo lo sucio que impide que haya crecimiento, pero tienes que ser intencional. Y cuando tú no te posicionas debajo de la lluvia espiritual del Espíritu, Dios viene con sus tijeras espirituales y te poda y te traslada debajo de la ducha del Espíritu Santo, porque te ama y te saca de donde estabas, de todas las ocupaciones, todas las hojarascas que estabas teniendo, no porque quiere castigarte, no porque quiere avergonzarte, sino porque quiere asegurarse que tu vida está produciendo el fruto espiritual que Dios te creó para producir. Aleluya. Y a veces hay momentos como eso. Mira, hermano, Dios no desea cortar toda esa hojarasca porque nos vemos frágiles, nos vemos desnudos, se ven nuestras imperfecciones, se ve el hongo que estaba creciendo en las ramas, en el pámpano, que impedía que creciera el fruto abundante. Pero Dios, por amor, a veces tiene que obrar de esa manera, no para avergonzarnos en público, por el contrario, para poder darnos la oportunidad que seamos restaurados, sanos y capacitados para toda buena obra. That's the goal of God. His goal is not to make you comfortable. La meta del labrador no es hacerte cómodo, es hacerte productivo. Y a veces es incómodo llegar al punto de ser productivo. Pero déjame decirte, esa es la obra máxima de todo cristiano. Ese es el fin de todo cristiano, producir mucho fruto. Ahora, dijimos nosotros, hermano, que vamos de no fruto a fruto, a más fruto y mucho fruto. Ahora, quiero contestar a esta pregunta. Este es el punto número 3. ¿Cuál es el secreto para producir mucho fruto? ¿Cuál es la clave que nos lleva a nosotros a producir mucho fruto? Y tiene que ver con una sola palabra, y es permanecer. Observa Juan 15, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Te das cuenta que la meta final de Jesús no es simplemente podarnos
Porque cuando nos poda, lo que ocurre es que producimos fruto, más fruto. La meta final de Jesús es llevarnos a que produzcamos más fruto, mejor dicho, mucho fruto. Y por lo tanto, la única manera de hacerlo es cuando estamos nosotros permaneciendo en la vid. Lo que Jesús está diciendo, quiero moverlo de más fruto a producir mucho fruto. De hecho, si usted se toma el tiempo y lee ese pasaje de Juan 15, se da cuenta que en 11 ocasiones Jesús usa la palabra permanecer. 11 ocasiones. Jesus is trying to drive the point in a very clear way. You have to remain. Jesús está tratando de llevar el punto y lo enfatiza en 11 ocasiones. Usa la misma palabra, permanecer. Porque Él sabe que lo único que hace posible que nosotros como pámpanos produzcamos realmente mucho fruto es cuando permanecemos en la vid. Por eso Él dice en el versículo 5 de Juan capítulo, de hecho leo de nuevo el versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo. Usted nunca ha visto un pámpano solo produciendo fruto. Se muere, se seca. Y por eso Jesús dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, cristianos, hijos de Dios, salvados con la sangre de Jesucristo, iglesia senda de restauración, si no permaneciereis en mí. Ahora, en el versículo 5 Jesús vuelve a enfatizar lo mismo. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta lo que Jesús vuelve a enfatizar? Lo mismo que dijo en el versículo 4 de otra manera. Ahora Él dice de manera clara y evidente que la única forma de nosotros producir mucho fruto es si permanecemos en Él. Ahora, pastor, ¿por qué tanta insistencia de que produzcamos fruto? Porque el labrador tiene una meta: hacer su viña lo más productiva posible. O sea, no va a hacer tanta inversión, costarle su propia vida, a su propio hijo, para que luego las cosas salgan como quiera. No, he is more committed than you are. Él está comprometido contigo como pámpanos, aleluya. Y por eso la Biblia dice claramente que Él nos lleva a producir mucho fruto. Hay un peligro, hermano, de no permanecer en la vida, y esto es lo que Dios quiere evitar. En el versículo 6 de Juan 15 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces lo que Jesús está tratando de evitar es que nosotros nos volvamos pámpanos que no tienen fruto. Porque si no tenemos fruto, la palabra dice es porque no hemos permanecido en Él. ¿Y qué es lo que Dios hace con los pámpanos que no echan fruto? Él los echa fuera, y lo único que hace es que los llevan un montón y los queman. ¿Sabes por qué? Porque el pámpano, déjame decir, la vid sirve solamente para una cosa, y es producir fruto. De hecho, la vid no puede, hermano, no se puede construir nada con la vid. Ahorita vamos a ver un versículo bíblico que habla sobre eso. La única meta, el único propósito por el cual la vid ha sido creada es específicamente, y los pámpanos, para que produzcan fruto. De hecho, si usted mira conmigo versículo 1 al 4 de Ezequiel capítulo 15, Dios vuelve a hablar con respecto a la vid, y lo hace a través del profeta Ezequiel en este caso. Dice, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de la vid a la madera de los árboles del bosque? Y después dice Dios, esa madera, o sea, la madera de la vid, no sirve para hacer muebles. ¿Te das cuenta? O sea, el único propósito por el cual la vid existe y los pámpanos es para producir uvas, no uvas silvestres. ¿Por qué? Porque su madera no tiene la capacidad de ser utilizada para construir muebles. Dios no te creó para que fueras un mueble sentado en la casa de Dios. Pero a veces somos como estatuas de palos, inactivos, indiferentes, infructíferos. But let me tell you something, God has a plan to change that. Hemos declarado que el año 2017 es un año de crecimiento y multiplicación. Y déjame decirte, yo no voy a venir como el labrador. Yo no soy el labrador, yo soy el pastor. Yo voy a cuidar la viña. Pero hay un labrador que es Dios,
que cuando Él lidia con nosotros de una manera personal, He's going to assure you and me that we produce fruit, much fruit. Él se va a garantizar de que tú y yo produzcamos fruto. Y por eso, hermano, la Biblia declara, dice el versículo 3, esa madera no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. O sea, no sirve ni para poder guindar algo de ahí, que se seque. En nuestro país, en el campo, teníamos una percha, un cordel donde poníamos la ropa para que el viento la secara. Y dice la palabra que ni para eso sirve la vid. Después añade, escasamente sirve para alimentar el fuego. O sea, mira, ni para producir fuego sirve mucho. Por eso es que Dios no quiere lanzar los pámpanos al fuego, porque no produce mucha energía. La meta del pámpano específicamente es producir mucho fruto. Ahora, pastor, usted habla tanto de fruto, por favor dígame, ¿qué es el fruto, pastor? Thank you, pastor, you're getting to it right now. ¿Qué es el fruto? Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Hay necesidad en Pores, Colombia? Aprendan, ¿qué dice? Aprendan también los nuestros, los miembros de la Iglesia Senda de Restauración, los pámpanos de la Iglesia Senda de Restauración, de la viña de Jesucristo, a ocuparse en buenas obras. Cuando tú vas a Pores, Colombia, a otras partes del mundo y haces buenas obras para llenar los casos de necesidad, entonces no vas a estar sin fruto. Por eso es que todos sí somos llamados a las misiones. Algunos en Jerusalén, otros en Judea, otros en Samaria y otros hasta lo último de la tierra. Pero todos somos llamados específicamente para que produzcamos realmente ese fruto. Por eso Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Anduviéramos. No es para que nos sentáramos en la iglesia, sino para que andemos, para que accionemos. Tú haces buen fruto, da mucho fruto cuando estás activo, cuando estás produciendo algo, no cuando estás recibiendo. Cuando el árbol recibe y es época de recibir los nutrientes, no produce nada. Produce cuando toma los nutrientes y los transfiere en acción. Deja que el Espíritu Santo te transforme de una persona sedentaria, de un pámpano seco a un pámpano que produce mucho fruto. Dios quiere hacer eso, pero para eso tenemos que rendirnos al Señor. Nosotros tenemos el enfoque de hacer buenas obras. En otras palabras, usar nuestros dones espirituales para servir a otros. De hecho, en Mateo 5:16, la Biblia declara que nuestro fruto trae gloria al Padre. Dice versículo 16 de Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras ¿qué? Buenas obras y hagan ¿qué? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo hacemos buenas obras, entonces estamos produciendo los frutos necesarios que van a llevar a la gente a traer gloria a Dios. Ahora, yo salté algo ahorita intencionalmente, porque existe algo muy importante. Todos aquellos que hemos confesado a Jesús con nuestra boca, creído en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor, que hemos confesado nuestros pecados, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, todos hemos sido injertados a la vid. Entonces todos podemos estar con esa conexión. Y si sinceramente hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estamos como pámpanos conectados a la vid. Pero déjame decirte, lo que produce realmente mucho fruto no es tu conexión a la vid solamente, sino lo que yo llamo una doble conexión. Observa conmigo lo que dice la palabra en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, eso significa que estás conectado a Jesús a través de la oración, a través de la palabra, a través de la confesión que hiciste con tu labio y creíste en tu corazón. El que permanece en mí y yo en él. ¿Te das cuenta? Es una doble conexión. O sea que hay dos cables. Uno que sale de aquí conectado al Padre y otro a Jesucristo, y otro que sale de Jesucristo conectado a mí. Hay algunos que solamente están conectados a Jesús, pero Jesús no está conectado a ellos. You see, the flow goes in this way. No es un mismo cable, hay dos cables.
Hay una doble conexión. Y por eso la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. En otras palabras, para producir mucho fruto, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una doble conexión. Primero conectados a la vid y la vid conectada a nosotros. Por eso él dice, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa eso? Eso significa la conexión, como dije, a Cristo es cuando le confesamos como Señor, lo aceptamos como Salvador. Y la conexión de Jesús a nosotros es cuando permanecemos en su palabra. Escúchame claro, hay muchos que están conectados a Jesús, son pámpanos, y hablan la palabra, y la predican y la enseñan, y te pueden decir versículos por montones, pero sale de su boca, no están claras aquí en su corazón. Los que producen mucho fruto, hermano, son aquellos que están conectados con Jesús a través de la fe y dejan que la palabra de Jesús los nutra, los alimente. No son los que hablan de la palabra de Dios, son los que viven la palabra de Dios. No son los que enseñan la palabra de Dios, son los que hacen la palabra de Dios. No son los oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios, los que tienen esa doble conexión. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando tenemos esa doble conexión, versículo 7 de Juan 15 dice, si permanecieis en mí, aquí viene la explicación, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la doble conexión. Permanecemos en Cristo y la otra conexión es que las palabras de Jesús permanezcan en vosotros. Luego dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Escucha, iglesia. Esto puede revolucionar tu vida y tu fe. Esto puede cambiar la manera en que tú piensas y la manera en que tú actúas. Si tú eres hijo de Dios porque has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador por la fe, lo has confesado con tu boca, lo has creído en tu corazón, ya tú eres un pámpano que está conectado a la vida. Tienes una de las conexiones. Ahora, Jesús enfatiza y dice claramente así, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Será posible que Dios no está contestando lo que tú le estás pidiendo porque solamente tienes una conexión espiritual? O Jesús es veraz, o sus promesas son reales, o Jesús es un mentiroso. Y yo sé que Jesús no es un mentiroso. Entonces, cuando Jesús dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otras palabras, Dios está diciendo, yo voy a mostrar mi gracia, mi favor, de manera sobrenatural, no solamente a los pámpanos que están conectados a mí, sino a los que permiten que mi palabra reine en sus corazones. That is very different. Por eso hay multitudes de iglesias, de personas que van a ser salvas, pero cuando lleguen al día del juicio, la palabra dice que serán consumidas por fuego en hojarasca todo lo que hicieron. Y apenas dice la palabra, se salvarán. Porque tuvieron solamente una conexión, pero no había fruto ninguno en ellos. Solamente era hoja, heno y hojarasca. Y cuando se han pasado por el fuego, dice la palabra del apóstol Pablo en Corintios, que serán consumidos y apenas se salvarán. Déjame decir, tú no quieres ser de ese. Tú no quieres ser el pámpano que simplemente está conectado a la vid y es salvo. Tú quieres ser el pámpano que lleva muchos frutos, aleluya. Tú quieres ser el pámpano que diga al Señor, ¿sabes? Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú quieres ser el pámpano que dice, aquí yo vengo con mi galardón en mi mano para recompensar a cada uno como él hizo, aleluya. Dios quiere venir con el galardón en su mano para honrarte por el fruto que produciste, no por tu fuerza, sino porque estabas conectado a la vid. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñar. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otras palabras, no solo Dios va a producir mucho fruto, sino que Dios también te va a contestar las peticiones de tu corazón. Por eso la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, voy a concluir con esto. El que tiene una doble conexión experimentará un amor constante. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, el que tiene una conexión doble va a experimentar un amor constante. Y no es porque el amor de Dios cambia, no es porque Dios deja de amarnos, porque la palabra dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Está hablando, hermano, que el amor más grande es cuando cumplimos nuestro propósito. Y tu propósito es dar mucho fruto. Cuando Dios te ama, Dios va a hacer lo posible por podar tu pámpano para que tú puedas recibir el mayor amor de Dios, que incluye disciplina, incluye podar, y eso duele, pero tiene como meta final que tú produzcas mucho fruto. Y por eso dice claramente: si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Déjame decirte, cuando nos salimos de los mandamientos de Dios, lo que viene es dolor, no es amor. Lo que viene es frustración, lo que viene es decepción, lo que viene es engaño. Lo que viene es el ladrón para matar, robar y destruir. Pero cuando guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en su amor, o sea, disfrutamos al máximo y logramos alcanzar el propósito mayor por el cual fuimos creados y conectados a la vid como pámpanos, que es producir mucho fruto. Por eso el versículo 11 dice algo importante de Juan 15. Estas cosas os he hablado, que todo lo que Jesús dijo del pámpano y la vid, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, el que tiene una conexión doble va a experimentar el gozo completo de Dios. Yo me temo que hay cristianos que solo han experimentado un poco del gozo de Dios. Cuando tú entras al proceso de crecimiento y multiplicación, te vas a sentir gozoso. ¿Por qué? Porque estás realizando el propósito para el cual Dios te conectó como pámpano a la vid, que es producir mucho fruto. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes que no hay amor en tu vida? ¿Te sientes infructífero? ¿Que no logras nada? ¿Te sientes que hiciste sueños y soñaste pero nada puedes hacer? Déjame decirte, Jesús te dice: separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando estamos conectados a Jesucristo, la palabra es clara, es que vamos a tener gozo, para que mi gozo esté en vosotros, o sea, el gozo de Dios en nosotros. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. You cannot have joy by serving God only. You must be in His presence. No puedes recibir gozo por servir a Dios, porque los que sirven a Dios apartado de la presencia de Dios, lamentablemente no experimentarán gozo, sino dolor y tristeza. Punto de acción. ¿Cómo podemos resumir y aplicar todo lo que Dios nos ha enseñado esta mañana? Deja que Dios te limpie. Dile en este día: Padre, como labrador, yo te pido que tú vengas con tu tijera espiritual y tú vengas a podar todo aquello que evita que el sol de tu presencia llegue a mí. Say, Father, I want you to come today with your spiritual scissors and let the sun, you get that? Let the sun illuminate your heart so you can produce much fruit. Deja que Dios te limpie, permanece en la doble conexión y así producirás mucho fruto. No existe otra manera. Tienes que dejar que Dios en tu presencia pueda podar, aleluya, tu pámpano para que puedas realmente tener fruto abundante. Ponte de pie conmigo en el